El 3 de marzo de 1516, Carlos de Austria, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, y nieto de los reyes católicos, fue proclamado rey de Castilla desde Gante, en Flandes, tras la muerte de su abuelo Fernando el Católico. Aunque Juana sería reina en título, Carlos gobernaría en su lugar debido a la incapacidad mental de su madre. Carlos heredó Castilla, León, Aragón, Granada, Navarra, Nápoles y Sicilia, pero debía jurar las leyes de cada territorio para ser reconocido oficialmente. En abril de 1516, Castilla lo reconoció como rey, pero en Aragón hubo retrasos debido al caos institucional. Carlos llegó a España a finales de 1517 con consejeros extranjeros, enfrentando varios obstáculos. En febrero de 1518, Carlos juró las leyes de Castilla, un paso crucial para ser aceptado como rey. Los reyes tradicionales no eran déspotas absolutos y debían jurar ante las cortes de sus reinos. Carlos I cumplió este requisito para ser reconocido como rey, con condiciones como aprender castellano, cesar el nombramiento de extranjeros, prohibir la exportación de metales preciosos y caballos, y tratar con más respeto a su madre Juana. En 1519, Carlos también heredó los derechos para aspirar al título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, tras la muerte de su abuelo Maximiliano I de Austria. Los Habsburgo habían mantenido el control del trono imperial desde 1440. Ser emperador significaba ser el brazo militar de la Iglesia, un título con raíces en tiempos de Carlomagno. Originalmente sin territorio específico, el título se vinculó a Alemania y Roma por derechos dinásticos y la sede papal, y el emperador también era conocido como rey de romanos. Para convertirse en emperador, un príncipe debía ser elegido y tener derechos de sangre que respaldaran su candidatura. Desde la Bula de Oro de 1356, el emperador era elegido por un colegio de electores compuesto por los arzobispos de Maguncia, Treveris y Colonia, el rey de Bohemia, el conde palatino del Rin, el duque de Sajonia y el margrave de Brandeburgo. Estos príncipes seleccionaban al candidato y lo nombraban rey de romanos. Luego, el elegido debía viajar a Roma para ser coronado por el Papa. Sin embargo, antes de esto, había un tedioso trámite: pagar grandes sumas de dinero a los príncipes electores. Carlos planeaba obtener ese dinero de Castilla, lo cual fue el colmo para muchos. El 1 de abril de 1520, los procuradores de León, Valladolid, Murcia, Zamora y Madrid en las Cortes de Castilla se negaron a votar el tributo que Carlos I solicitaba para financiar su coronación imperial en Alemania. Así comenzó la revuelta de las comunidades, el auténtico bautismo de fuego político para el nuevo rey. La guerra de las comunidades fue un fenómeno complejo, mezclando recelo de nobles castellanos hacia aristócratas extranjeros, intereses de ciudades frente a los propósitos centralizadores de la corona, protestas por subidas de impuestos, localismo, temor a que la candidatura imperial de Carlos convirtiera a Castilla en un satélite, malestar social por malas cosechas y falta de representatividad de las cortes. La implicación eclesiástica también fue importante, ya que los clérigos de Salamanca introdujeron el término comunidades. Los monjes salmantinos escribieron: si el rey no atiende a sus súbditos, las comunidades deben defender los intereses del reino. Así fue. Aquellas cortes, reunidas en Santiago, se convirtieron en un polvorín. El rey las suspendió y las convocó nuevamente en La Coruña, pero la situación ya era irreversible. El 16 de abril, el pueblo de Toledo se levantó en armas. Carlos se marchó a Alemania, dejando como regente a Adriano de Utrecht, y manipuló la votación del nuevo tributo en las Cortes, pero en Castilla esas artimañas se pagaban caras. En Segovia los ciudadanos se rebelaron, ahorcaron a 2 alguaciles y mataron al procurador que había respaldado el impuesto en nombre de la ciudad. La revuelta se extendió rápidamente a Zamora, Guadalajara, Burgos y Ávila. Toledo decidió reunir cortes, las ciudades formaron milicias y Adriano de Utrecht se encontró frente a un considerable ejército ciudadano. La guerra había comenzado y duró un año. El bando comunero se desmoronó por rivalidades internas. Los líderes Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado fueron ejecutados tras una derrota en la batalla de Villalar, el 23 de abril de 1521. Toledo y Madrid fueron las últimas en rendirse. Carlos I dictó un perdón general en 1522, pero ya muchas cabezas habían caído. Carlos observó estos eventos desde cierta distancia, ya que en 1520 fue coronado emperador. El dinero castellano y los préstamos de los bancos alemanes Welser y Fugger facilitaron su ascenso. En ese momento, las posesiones de Carlos incluían España, varias plazas en el Magreb, el sur de Italia con Sicilia y Nápoles, el norte de Italia con el Milanesado, el Franco Condado,
los Países Bajos y territorios imperiales en Alemania y Austria hasta Polonia y Hungría. Aunque estas eran posesiones de Carlos, no de España, pronto España se convirtió en la cabeza del imperio. La parte sur, Italia y España, era la más rica en recursos y la más avanzada en términos religiosos, científicos y culturales. Desde 1521, con la conquista del Imperio azteca por Hernán Cortés, las posesiones americanas de Castilla abrieron una auténtica ventana de oro al otro lado del océano. En el ámbito militar, la infantería española estaba demostrando ser la mejor fuerza para consolidar la autoridad del emperador. Hacia el oeste, los dominios de Carlos, propiamente españoles, habían alcanzado dimensiones aún más impresionantes. Pocos años antes de su ascenso al trono, en 1513, Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico, conocido entonces como el Mar del Sur. Este hallazgo fue crucial porque sugería la posibilidad de llegar a las Indias navegando hacia el oeste, el antiguo sueño de Colón. Con esta idea se organizó la expedición del portugués Magallanes, quien buscó apoyo en la corte de Castilla. El objetivo era llegar a las Molucas, las Islas de las Especias. Carlos I aprobó el proyecto en 1518. El 20 de septiembre de 1519, 5 barcos zarparon de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, comenzando la increíble aventura que culminaría con la primera vuelta al mundo. El 5 de septiembre de 1522, la nao Victoria llegó al puerto de Sanlúcar, siendo el único barco que sobrevivió a la expedición. 3 años antes, 5 barcos habían partido y solo uno regresó. De los 265 hombres que zarparon, solo 18 volvieron, enfermos y delgados, más parecidos a náufragos que a héroes. Sin embargo, lograron una proeza extraordinaria. Fueron los primeros en circunnavegar la tierra, liderados por el marino vasco Juan Sebastián de Elcano, de Guetaria. Estas personas, provenientes de diversas partes del Imperio español, habían zarpado bajo el mando de Magallanes en busca de un paso más allá de América. Lo encontraron, pero no sin enormes dificultades. Los exploradores recorrieron la Patagonia y cruzaron el Pacífico hacia el oeste. Magallanes murió en Filipinas, víctima de un ataque indígena. Elcano asumió el mando y, tras cruzar el Océano Índico, llegó al Atlántico y ascendió por la costa africana. Aún enfrentaron hambre, prisión y muchas dificultades, pero el 6 de septiembre la nao Victoria atracó en Sanlúcar. Fue una hazaña sin precedentes, demostrando que la tierra es redonda. Carlos parecía tener todo bajo control. La reforma del gobierno a partir de 1522 estaba devolviendo el orden al país. En el ámbito personal, su matrimonio en 1526 con Isabel de Portugal inauguró un periodo de paz en la península. Pero surgieron problemas que marcarían todo su reinado y afectarían a todos los españoles. Guerra con Francia, conflicto con los turcos y la herejía protestante, todo al mismo tiempo. El conflicto con Francia fue una consecuencia directa del nuevo estatus imperial de Carlos. El rey francés, Francisco I, también había aspirado al título imperial y perdió. Francisco vio la situación con gran preocupación, especialmente cuando Carlos anunció su programa como emperador. Carlos no quería ser un simple monarca ceremonial de un conjunto de territorios dispares. Abanderó el ideal humanista de la Universitas Cristiana, que proponía la supremacía de la autoridad imperial sobre todos los reyes de la cristiandad y la defensa de la religión. Esta idea, concebida por mentes españolas, otorgaba al emperador la primacía política en todo el ámbito cristiano. Aunque lógica, esta propuesta despertó inmediatamente los recelos de todos los demás reyes cristianos, e incluso del propio Papa, ya que otorgaba a Carlos una autoridad que trascendía lo político. Así comenzaron las guerras con Francia, que se prolongarían durante más de 20 años. En este conflicto con Francia, el papel del papado fue decisivo, ya que en esa época tenía un poder territorial muy importante en el centro de Italia. El principal objetivo político de los papas era evitar que franceses o españoles se adueñaran de toda la península italiana. En consecuencia, alternaron su apoyo entre España y Francia, buscando únicamente sus intereses políticos. A pesar de este complejo juego de alianzas, Carlos logró mantener una superioridad militar constante sobre los franceses, incluso cuando, después de la decisiva batalla de Pavía en 1525, el papado se alió con Francia. Al mismo tiempo, surgió el problema del protestantismo. En 1517, el monje agustino Martín Lutero publicó sus tesis de Wittenberg, denunciando la práctica de vender indulgencias espirituales, lo que también era un ataque a la corrupción en la Iglesia. En esa época, la Iglesia había acumulado muchas malas prácticas. En España, la reforma de Cisneros había mejorado mucho la situación, pero en otros lugares, especialmente en Roma, esto no ocurría.
El tema de las indulgencias fue como una grieta en un dique, desencadenando una crisis en la cristiandad y cuestionando tanto conductas como aspectos esenciales del credo católico. Así comenzó la Reforma Protestante. Este conflicto habría permanecido religioso si no fuera porque muchos principados alemanes, deseosos de liberarse del yugo imperial, vieron una oportunidad para legitimar su posición. Así se abrió otro frente para Carlos. La Reforma Protestante sacudió profundamente a Europa. Tras la publicación de las tesis de Wittenberg, Lutero fue convocado ante las autoridades tanto políticas como religiosas. En la Dieta de Worms se negó a retractarse ante el emperador. Carlos intentó repetidamente alcanzar una solución pacífica, sin éxito. Mientras tanto, en Suiza, el clérigo Ulrico Zwinglio comenzó su propia predicación contra la ortodoxia católica. La primera guerra de religión en Europa ocurrió en Suiza, entre los protestantes y los cantones católicos. Zwinglio murió en una de esas batallas. Para complicar aún más la situación, en 1533, el rey Enrique VIII de Inglaterra rompió con la Iglesia. Mientras que la Reforma Protestante fue un movimiento religioso que derivó en un conflicto político, en Inglaterra el proceso fue inverso, un problema político que se transformó en un conflicto religioso. Enrique necesitaba desesperadamente un hijo varón para asegurar su sucesión. Su esposa, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, le había dado una hija, María, pero no un varón. Por eso, Enrique solicitó a Roma el divorcio de Catalina. Al serle negado, decidió crear una iglesia nacional donde él, como rey, también sería el jefe. Así nació la Iglesia Anglicana. Sin embargo, Inglaterra había sido aliada de España durante muchos años, y a ninguno de los dos países les convenía romper ese equilibrio. Ambos necesitaban mantener su alianza para enfrentarse a Francia, por lo que la sociedad anglo-española perduró algunos años más. En cuanto a los príncipes protestantes alemanes, se unieron en 1531 formando la Liga de Esmalcalda. Los ejércitos imperiales desbarataron esta coalición en la batalla de Mühlberg en 1547, de la misma manera que habían derrotado al ejército francés en Pavía. La infantería española, conocida oficialmente como tercios desde la reforma militar de 1536, se había convertido en la principal fuerza del imperio. Una máquina de guerra invencible, capaz de prevalecer incluso en situaciones de clara desventaja material. Alrededor de 1526 surgió un nuevo frente de conflicto, el del Imperio Otomano. Este imperio había expandido su control desde Argelia hasta el Golfo Pérsico y desde el Mar Negro hasta el Océano Índico. Con el control de los Balcanes, lanzaron sus ejércitos hacia Hungría y en la batalla de Mohacs derrotaron a los magiares. Luis II, rey de Hungría, murió en esa batalla y la corona pasó al archiduque Fernando, hermano de Carlos I. Los turcos representaban una amenaza directa para el imperio por el Danubio y para Roma desde las costas adriáticas. El sultán Solimán obtuvo el apoyo del rey de Francia, quien se sentía aliviado de ver cómo Carlos enfrentaba este nuevo peligro. Fernando actuó rápidamente, pero no pudo impedir que, en el verano de 1529, un ejército otomano de aproximadamente 150.000 hombres sitiase Viena. Gracias al valor de los defensores y a las lluvias oportunas, los turcos se retiraron. La lucha contra el Imperio Otomano también se extendió al Mediterráneo occidental, donde el pirata Barbarroja, con apoyo otomano, tomó Túnez en 1534 y lanzó ataques contra puertos españoles e italianos. Barbarroja había formado una poderosa flota corsaria, legitimada por el Imperio Otomano. Carlos I respondió con la Jornada de Túnez de 1535, una operación anfibia en la que la infantería española venció a este enemigo. Carlos I logró vencer a sus adversarios por separado, pero la situación cambió cuando formaron alianzas entre sí. Primero, Francia y el Imperio Otomano coordinaron sus acciones. Luego, los príncipes protestantes se aliaron con Francia, desencadenando la Guerra de los Príncipes en 1552. El emperador mantuvo su posición, pero finalmente tuvo que ceder. La paz de Augsburgo de 1555 estableció el principio cuius regio, eius religio, permitiendo que cada territorio adoptara la religión de su príncipe. Esto significaba aceptar el establecimiento del protestantismo en gran parte de Europa central. Agotado, Carlos organizó su retiro entre 1555 y 1556. Cedió a su hermano Fernando el título imperial y dejó a su hijo Felipe la corona de España, incluyendo Flandes, Italia y las Indias. Carlos
se retiró al monasterio de Yuste. Siempre creyó que su mayor fracaso fue la división de la cristiandad. Pero mientras Europa se desangraba, la cristiandad se expandía en América gracias a los españoles, quienes escribían la mayor hazaña de todos los tiempos. Dale me gusta, comparte y deja tu opinión en los comentarios.